Bueno, ahora sí, buenos días a todos los que van entrando. Qué lindo es poder compartir el matutino a través, en vivo, ¿sí? Porque toda la semana lo tenemos grabado. En la semana no nos conectamos. Ahí me salió la burbujita, pude ver los chats, si no me los tenés que leérselo. En la semana se los mando grabado para que ustedes lo puedan escuchar a la hora que ustedes puedan. Los que quieran recibirlos después dejan sus datos o me mandan un mensajito a Silvia Lagos, el número 7, @gmail.com, y yo les voy a estar mandando todos los días el devocional. Esta semana hemos estado orando toda la semana por sanidad. Ustedes me han mandado varias peticiones que las voy a leer dentro de un ratito. Sobre seres queridos que están enfermos, por los que ustedes están orando, amigos, seres queridos, niños que están pasando situaciones de salud difíciles y que más que nunca tanto la persona que pasa el problema de salud como sus seres queridos necesitan el apoyo en oración. Porque como esto es un proceso, hay días que tenés una fe arriba y hay días que es como que te cuesta tener fe y más cuando hay dolores. Pero de eso va a hablar Gabriela dentro de un ratito. No sé si ya está la pastora Gabriela. Hola Sil, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo andas Sil? Bendiciones. Bien. Aquí Ah, estamos, gracias por haberme invitado a lo que es el devocional que tú haces y también saludo a todos los que están presentes. Muchas gracias por estar del otro lado. qué alegría es poder tenerte, Gabriela, porque bueno, yo he tenido el privilegio de escuchar muchas veces tus procesos, cómo el Señor te acompañó con esa paz que te caracteriza y vos contándolo, cosas gravísimas, estuviste al borde de la muerte varias veces, Así y es. cómo el Señor te fue levantando de cada una de esas situaciones. ¿Y qué te parece si arrancamos y empezás a contarnos un poquitito Dale cómo el Sil. Señor te fue acompañando en todos tus procesos? Bueno, primero quiero contarles a todos que he pasado por muchos procesos como Silvia está contando y yo siempre digo que de todas las cosas que he pasado, Dios siempre me ha sorprendido, Dios siempre me ha guardado y me ha sacado en victoria, adelante en medio de todos esos procesos. Desde niña que uno viene luchando con situaciones en la salud y bueno, yo me imagino que desde niña el proceso lo han pasado mis padres acompañándome hasta, hasta que me casé muy joven. Antes quiero contarles que a los 15 años me tuvieron que operar de apendicitis y ahí pasé mi primer proceso, creo que a los 15 años, algo muy fuerte porque no llegaron los médicos a tiempo a que eso pasara mayor y tuvieron que, bueno, hice una peritonitis y imagínense que la infección avanzó y ya estaba a punto de colapsar. Entonces, por misericordia de Dios, los médicos llegaron a tiempo, pero tuve que pasar un proceso, tuvieron que limpiar todo porque ya la infección estaba llegando al corazón. Y en ese tiempo me llevó muchos meses en recuperarme, cuando una operación de apendicitis es algo muy sencillo y muy rápido. Después, eso fue a los 15 años. Yo a los 16 años, llegando a los 17, me casé. Y tuve a mis hijos desde muy joven. Tuve mi hija, que es la mayor, a los 17 años. Y a los 20 años tuve a mi hijo varón. Y después, hasta ahí todo bien. Después a los 24 años yo me vuelvo a enfermar y ahí en ese proceso fue algo muy difícil porque los médicos diagnosticaron de que tenía un lupus.
Entonces somos de Córdoba, pero no de la capital, somos de la provincia de Córdoba, vivimos en Marcos Juárez, provincia de Córdoba, y tuvimos que ir hasta la ciudad, la capital de Córdoba, para que los médicos me diagnosticaran, porque aquí en Marcos Juárez los médicos no encontraban nada. Entonces ahí sí fue un proceso bastante difícil, porque mi hijo más pequeño tenía 4 años, estuve internada. ¿Vos ya eras creyente, Gaby? Sí, ¿Ya yo ya confiabas? ya conocía lo que era a Dios. Imagínense de que conocí a Dios cuando mis padres conocieron a Dios y yo tenía 5 años. Entonces, desde los 24 años que vengo, que me enfermo, los médicos desesperados porque sabían que algo había en el riñón, porque fue lo que atacó, fue el riñón, y ellos querían actuar rápido porque no sabían si era un cáncer lo que estaba en el riñón o qué es lo que estaba sucediendo. Entonces hicieron biopsia, pero no podían esperar al resultado de la biopsia porque había que atacar a la enfermedad con un tratamiento lo antes posible. Entonces, bueno, tuvieron que atacar drogas para un cáncer, drogas, mucho lo que es corticoides y muchísimas cosas, se me caía el cabello, tenía que hacerme un tratamiento una vez al mes, tenía que, en todo ese proceso que antes de llegar a las drogas yo tuve que estar internada un mes, como les decía, sin ver a mis hijos, en una depresión que hacía como 6 meses que estaba dentro de una depresión tremenda. Mi esposo había perdido lo que era el trabajo y fue en el año 2000, no sé si se acuerdan, aquí en Argentina el año 2000, que fue de terror para muchos, aunque muchos dicen que lo que es la economía en este tiempo es más fuerte que lo que fue el año 2000. Para mí el año 2000 fue el peor año de mi vida, porque me enfermé, mi esposo quedó sin trabajo, no teníamos casa, nosotros rentábamos una casa, mis hijos aquí en Marcos Juárez con mis padres, con ellos en el colegio y yo allí junto a mi esposo en Córdoba. Los medicamentos no se conseguían en ese tiempo, entonces fue un proceso muy duro. Yo me acuerdo que mi esposo tenía que caminar muchas cuadras para poder llegar al hospital y ir a visitarme, o tenía que hacer colas, filas de personas para ir a buscar medicaciones a supuestos lugares que la estaban dando, porque no se podía comprar y no se conseguía. En todo eso yo recuerdo que una vez, estando ahí internada, yo estaba muy, pero mal anémicamente. Entonces, recuerdo que una vez en los hospitales grandes van muchas personas que predican del Evangelio, que predican de Dios, de que Dios sana, y ellos iban tomando nota sobre las personas que estaban enfermas para poder orar. Y recuerdo que una mujer anciana se acerca y me pregunta cómo me llamaba, si alguna vez había oído hablar de Dios. Entonces, yo le dije mi nombre, le dije mi situación, y quería esquivar la parte de que sí conocía a Dios, porque como que no entraba en mi corazón o en mi cabeza que yo conociendo a Dios estuviera en la situación que estaba. Porque ya pesabas como 38 kilos, ¿no? Me acuerdo que me habías contado que estabas muy Sí, deteriorado. sí, pesaba 40 kilos en ese tiempo, estaba muy, muy baja de peso, y entonces, bueno, yo le fui sincera a esta persona que me preguntó si conocía a Dios, y ella oró por mí en ese lugar, en ese mismo lugar. Y ahí es como que el panorama o mi visión empezó a cambiar.
Yo recuerdo que cuando a mí me dijeron el diagnóstico del lupus, yo tenía gente conocida aquí en Marcos Párez, muchas personas, mujeres conocidas con esa enfermedad. Y de todas las que conocía, muchas habían fallecido. Entonces yo dije, ¿qué es lo que me espera a mí? Y uno se hace tantas preguntas. Los hijos, el esposo y cuántas cosas. Entonces, yo siempre digo y cuento que ese fue el día más negro, lo llamo yo, de mi vida. Pero yo siempre digo que Dios siempre llega a tiempo, siempre llega justo. Amén. No se adelanta ni se atrasa. Y yo creo que Dios fue así conmigo. Me acuerdo que iban a poner una droga y apareció una mujer a las 12 de la noche. Cómo entró a ese lugar no lo sé. Y me dijo, confía en Dios, que cuando te pongan la droga, vos decís que eso no es una droga. Decís que es la sangre de Jesucristo corriendo por tus venas y limpiándote de todo. Y se fue. Y tomó mi nombre y se fue. Yo no conozco quién era esa mujer. A esa hora, imagínense, en un lugar, en el hospital, a las 12 de la noche todo el mundo duerme. No, desapareció, nunca más la vi. Y al tiempo, al otro día que iban a colocar la droga, yo recordé esas palabras y lo declaré con mis labios. Y bueno, pasó la droga y me empezaron los estudios nuevamente, me dieron el alta después de un mes, pude encontrarme con mis hijos, de un momento que todo para mí estaba perdido, comenzó a pasar a tener pensamiento de que sí podía. En ese tiempo sí me hice muchas preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Qué es lo que hice? Y no sé, muchas clases de preguntas que en ese momento no tuve la respuesta. Pero mientras tanto iba pasando los días, Dios iba sanándome mi corazón. Y iba calmando esas preguntas que había en mí. Mientras fui viendo el poder de Dios o que Dios me acompañaba, las cosas iban mejorando dentro de mi corazón. Y recuerdo que regresé a Marcos Juárez, a mi ciudad, y luego cuando tuve que regresar nuevamente para hacer el tratamiento iba a ser de 3 años, me había dicho el médico, y ese fue el primer milagro que yo vi de parte de Dios. Así durante 3 meses, yendo al médico y a aplicarme las drogas y hacerme lo que es el tratamiento, me acuerdo que en el tercer mes el médico mira los estudios, los análisis, el resultado, y me dice, acá hay algo mal. Entonces yo lo miré y me dice, los vamos a volver a repetir, ¿sabes? Me dice, volvelos a repetir y tráemelos de nuevo. Entonces fui, los volvimos a repetir y se los volví a llevar. Y hay algo que yo quiero destacar, que cuando son propósitos de Dios, procesos de Dios, Dios te pone hasta los médicos, Dios te pone hasta los enfermeros, Dios te pone la persona justa. Yo recuerdo un testimonio muy chistoso y muy lindo, que a mi esposo lo habían mandado a pedir
ayuda a un asistente social, y el hospital en Córdoba son tan inmensos, tan grandes, tantos pisos, le dijeron, anda ya, golpea la puerta y habla con esa mujer. Y él fue, golpeó la puerta y le contó todo lo que estábamos pasando, y la mujer lo mira y le dice, pero no soy yo la que te puede ayudar. Pero la mujer le dijo esto, tus palabras me conmovieron, y hay algo en vos que veo que te voy a ayudar, aunque no sea yo la que te tenga que dar la posibilidad de conseguir lo que tenés que conseguir, pero yo sí te voy a ayudar, lo voy a hacer yo. Por eso siempre digo que Dios es el que te pone a las personas delante. Dios es Sí, el que te abre las puertas en medio de esa situación la tan difícil oscuridad. que muchos vivimos. Entonces, recuerdo que vuelvo a lo del médico, y él mira los análisis nuevamente y me dice, Gabriela, dice, estás sana, tu Wow. riñón funciona al 100%, porque el riñón no había, creo que uno funcionaba al 40% y el otro un 20%. Entonces, cuando él agarra esos análisis, me dice, el funcionamiento de tus riñones funciona mejor que los míos. Y nosotros no lo podíamos creer, ni siquiera el médico, porque cuando él vio la primera vez daba que estaba todo bien. Entonces volvió a repetir nuevamente para verificar de que eso estaba bien hecho, y así fue. Bueno, ese fue el primer milagro que Dios hizo sobre mi vida. Me vine de aquella ciudad feliz. El tratamiento que yo tenía que hacer por 3 años pasó a ser 3 meses, y en 3 meses Dios me sanó. Wow. Tremendo. Luego fue tremendo. Luego una vez, que no sé si vos recordás, Sil, cuando me dio el infarto, Sí, 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 me supuesto, acuerdo. supuesto infarto, digo yo, supuesto infarto, porque ahí también vi la mano de Dios. Ahí también vi un milagro sorprendente, porque, bueno, los médicos me habían dicho que era un infarto, yo fui por una gastritis, yo caminaba, yo iba, regresaba, y el médico cuando me hace un electro me dice, ¿tuviste un infarto? Entonces yo lo quedé mirando y digo, ¿cómo que tuve un infarto? Sí, dice, el dolor que tenés en el pecho es por un infarto. Ay, Dios mío. Entonces ahí nomás quedé en cuidados intensivos, y sí me sentía mal en esos días, en ese tiempo. Bueno, hasta que salí de todo eso, y luego, después de muchos años, volví a enfermar de nuevo, con una anemia tremenda, que no podía ni siquiera caminar por el cansancio, por el malestar que da la anemia. Y me vengo a enterar de que me tengo que hacer un ecocardiograma, que ya es una ecografía, es algo así parecido al corazón. Y cuando a mí me da que yo tuve un infarto, a mí me muestran, y había una alteración en lo que es en el papelito que nos dan, que el corazón hace todo Sí. así. Bueno, cuando hay algo en el corazón, hay una alteración rápido. Y a mí me daba que había algo, y con una ecografía se vio que había una cicatriz en el corazón. Ujú. No era grande, pero la cicatriz estaba, y eso nunca se borra, siempre iba a estar. Entonces, en uno de esos cosas que me mandan a hacer un electrocardiograma, un ecocardiograma, me dice el médico, ¿estás segura que tuviste un infarto? Sí, le digo. Acá me dijeron que tuve un infarto, lo vi yo, lo vio mi esposo, lo vimos todo, vi la cicatriz y todo. Y él me mira y me dice, bueno, yo acá no encuentro ninguna cicatriz, no encuentro nada en tu corazón. Wow. Una sanidad total de parte de Total, Dios. no hubo secuelas de nada.
sana, y hasta la cicatriz desapareció. Y cuando me vuelvo a enfermar, que por la anemia esta, me hacen los estudios y ven que el riñón había dejado de funcionar. Después de 20 años, el riñón no funcionaba. Entonces, no me quedaba otra que hacerme diálisis, entrar a una diálisis, tenía que hacerlo rápido, porque lo mío ya estaba muy avanzado. Y bueno, ahí vino la gran prueba nuevamente, porque yo había decidido que no me iba a dializar, que yo quería una sanidad como Dios había hecho tantas veces en mi vida. Ajá. Y Como muchos creen y piensan, no te quiero interrumpir porque estoy siguiendo sí, tu es que testimonio, pero que muchos quieren eso, ¿no? Hasta yo también en su momento quería eso, como que no interviniera en la mano del hombre en nada. Pero bueno, no te dejo seguir, al final. Es que yo recuerdo que cuando el médico me dice, mira, vamos a ver si tu riñón está funcionando y vamos a ver si tenemos posibilidades de solucionar, de que vos no llegues a una diálisis. Entonces me hacían los análisis de la creatinina, que son los valores en la orina, o el funcionamiento del riñón. Entonces, yo tenía la seguridad, pero muy convencida estaba de que esos análisis iban a dar bien. Y yo me acuerdo que estaba con mi esposo ese día y yo le digo, vos sabés que los análisis van a dar bien, que no voy a tener nada. Tantas veces Dios me sanó, ¿por qué no lo vas esta vez? Sí, pero a ver, si vos me traías un papel, un documento, yo te iba a firmar de que yo iba a salir de ese hospital, como muchas veces entré y salí sin necesidad de diálisis. Tenía mucha seguridad. Pero me acuerdo cuando vinieron con los resultados, dio que yo tenía que ir a las diálisis y que yo estaba muy mal. Entonces yo dije, no me voy a dializar porque Dios me va a sanar. Y yo me sostenía en eso. Y la preocupación del médico, que era que yo ya tenía que entrar, porque mi sangre estaba muy contaminada. Porque él me decía, en cualquier momento te vas a morir si no entras a que te limpiemos la sangre. Entonces yo rotundamente no, discutí con el médico. Me acuerdo que dentro de esa sorpresa que me dijeron, sí, tenés que ir a diálisis, es como que el mundo se me vino encima. Yo dije, pero ¿cómo? Yo confío en Dios, ¿qué pasó? Y otra vez las preguntas, ¿en qué fallé? ¿Qué es lo que sucedió? Y uno se hace tantas preguntas. Y ese anhelo de querer ese milagro, como todos, que Dios haga un milagro, que Dios ponga un riñón nuevo, que Dios haga algo. Y bueno, y Porque la uno discusión. escucha también, ¿no? Escucha otros testimonios de gente que recibe instantáneamente la sanidad. Para Y colmo, yo recuerdo, Sil, que las mismas enfermeras que estaban ahí eran cristianas, que conocían a Dios, y ellas me decían, vos no te dejes meter a una máquina, porque vas a depender toda tu vida de eso. Y yo me acuerdo que yo las escuchaba y yo decía, no, yo no tengo que permitir eso, Dios tiene que hacer algo, Dios tiene que hacer algo en mi vida, tiene que hacer el milagro. Entonces, me acuerdo que discutí con el médico y lo eché de mi habitación, porque yo le decía que Dios iba a hacer algo, y él me decía, pero ya, entonces entramos como en un conflicto, y le dije, mira, haga una cosa, usted váyase de mi habitación, porque yo de acá me voy a ir, y no voy a necesitar lo que es las diálisis. Bueno, y él se fue enojado, por supuesto, porque
me dice, me parece que sos muy terca, sos muy porfiada y que no estás entendiendo la gravedad de tu salud. Y él regresó. A las horas, eso fue una mañana y a la tarde volvió a regresar. Y me dice, ¿ya decidiste qué es lo que vas a hacer? Sí, le digo, ya decidí, ya le dije que no. Y él me dice, mira, Gabriela, me dice, yo te voy a decir algo. Yo sé que vos crees en Dios y que Dios puede hacer el milagro, pero también nosotros como médicos, la ciencia está puesta por Dios. Y yo creo que nosotros como médicos, Dios nos puede usar para ayudarte a vos. Entonces, yo recuerdo que yo le había dicho al Señor, no sé, si vos querés que yo vaya a diálisis, porque al final uno como que tenía a mi esposo que él me decía, yo voy a firmar, porque hay que firmar una autorización. Sí. Entonces mi esposo me dice, mira, yo voy a firmar, quiera o no quieras vos, pero es tu salud y no voy a jugar con eso. Entonces yo recuerdo que yo le dije al Señor, si es tu voluntad, que yo tenga la certeza plena de que es tu voluntad. Y yo nunca me esperé que el médico viniera a decirme eso. Entonces accedí y ahí comencé lo que es el tiempo de diálisis. Estuve 1 año y 6 meses dializándome. Recuerdo que no lo aceptaba. Peleé porque ellos enseguida te traen un papel, lo que es rellenar unos papeles, lo que es de Incucay, para ya esperar lo que es un trasplante. Sí. Entonces yo recuerdo que yo decía, a mí no me traigan ningún papel porque yo no voy a rellenar ningún papel, no voy a firmar ningún papel. Ustedes sigan poniéndome la medicación para reactivar el riñón. Mientras tanto yo voy a ir pasando por diálisis y sé que Dios va a reactivar ese riñón, como ya lo hizo otra vez. Y pasó el primer mes, pasó el segundo mes. Yo tengo mis médicos de cabecera, que siempre los tuve del primer momento, en Córdoba. Y él me conoce, como soy, como pienso. Y él me dice, en el tercer mes, me dice, Gabriela, ya es tiempo que firmé y rellené los papeles del Incucay para pasar un trasplante. Porque tu riñón no se reactivó. Con todas las drogas que hemos puesto, no se movió para nada. ¿Y tuviste una crisis de fe ahí? Porque venías declarando y venías orando y... Sí, me enojé mucho con Dios. Me enojé mucho. Recuerdo que me sentí como defraudada. Pero no grité. Sí lloré mucho y le pedí a Dios que me ayudara. Recuerdo que estuve mucho tiempo en silencio. En silencio en este sentido de decir, bueno, ¿para qué voy a seguir creyendo? Y tampoco quería pecar, porque es como que la vida o la circunstancia, más bien, diría yo, la circunstancia es que nos pone entre la espada y la pared. Imagínate esa voz que te habla y diciendo,
te aferraste a algo que no fue. La desilusión. Claro, creíste en Dios y terminaste en una máquina. Bueno, entonces estuve mucho tiempo así. Mucho tiempo que yo creo que reprimí mis emociones, reprimí mi relación con Dios. Pensé que hubo días que también pensaba de que Dios se había olvidado. Y en ese proceso de diálisis pasé por muchas cosas. Una vez, bueno, a mí me pusieron un catéter que va en el cuello para poder dializar, hasta que te hacen lo que es la fístula, que va en el brazo, a ver si pueden ver la cicatriz. Sí, sí se ve. Y ese catéter que va acá en el cuello lo tuve 5 meses. Y eso había que sacarlo rápido, porque el catéter va directamente al corazón. Y cuando se demoraron en sacarlo, por negligencia de los médicos o enfermeros, y entró una bacteria. Y hasta en eso Dios me guardó, porque el médico de Córdoba me decía, hace que te saquen eso, que ya usen lo que es la fístula, porque si entra una bacteria te va a matar. Eso va directo al corazón, me decía él. Y la bacteria el último día entró. Yo empecé con fiebre, empecé con dolor en el cuerpo. Me sacaron el catéter. Los médicos no sabían qué es lo que estaba pasando. Supuestamente había una neumonía, pero después la neumonía desapareció. Y empecé con vómitos por la gran infección que había en la sangre. Y era vomitar, devolver, era una cosa alevosa porque no paraba. Y tenía suero, yo no comía. Entonces el médico me tuvo que poner sonda al estómago para que no me ahogara. No dormía. No sé si estuve 3 días sin parar. Así con sonda y todo, yo no paraba. Y los médicos ya empezaron a preocuparse, porque en todo lo que es ellos ponían lo que es el Reliberam, para esta medicación para parar los vómitos. Y cada vómito que yo hacía, cada vez que yo devolvía, ellos venían, los enfermeros venían y me ponían Reliberam, y ese fue el error más grande que pudieron hacer. Mis riñones no funcionaban, no podía filtrar la sangre. Entonces esa medicación que ellos ponían cada vez que yo devolvía, empezó a quedar en la sangre. Y empezó a atacarme mi sistema nervioso que está acá arriba. Los ojos se daban vueltas solo. Yo no podía tener la mirada fija porque mis ojos daban vueltas. Tuve 2 convulsiones. Mis brazos no se movían, lo que es mi cuerpo, por haber atacado el sistema nervioso, yo no manejaba mi cuerpo, no manejaba mis piernas. Veía doble continuamente, estaba mareada continuamente, todo se me daba vuelta continuamente. Entonces el médico le dijo a mi esposo, bueno,
no sabemos qué es lo que está sucediendo, no sabemos qué es lo que pasó, pero ellos creían que el lupus había atacado lo que es la parte del cerebro. Y el médico le dijo a mi esposo, Fabián, no llega la noche. En todo eso, bueno, yo me veía en la situación, pero no, en mí no había una reacción. Solo oraba a Dios como podía, con mis pensamientos, con el corazón, que me diera una oportunidad de nuevo. ¿Y qué era lo que Él quería de mí? Y recuerdo que le pedí al pastor nuestro que orara, y él oró. Y ahí comenzó la recuperación. Recuerdo que había otro médico que decía, con las diálisis le vamos a ir limpiando la sangre y ella va a salir, porque es lo que le han puesto, y su sangre está contaminada, está totalmente contaminada por lo que es el Reliberan, y el Reliberan tiene sus secuelas, su gravedad cuando uno está pasado de esa droga. Entonces, me acuerdo que empezaron a dializar, también recuerdo que el médico ese día no se movió de al lado mío, me hablaba, me preguntaba, Gabriela, ¿tenés hambre? No, le decía yo. Y me acuerdo que mi cuerpo se había puesto rígido, y ese día a la tarde mi esposo, bueno, pidió que el pastor orara, oró. Yo salgo de lo que es de las diálisis a hacerme una tomografía, con ambulancia me llevaban, me traían. Lo importante fue que había pasado las diálisis, que no había pasado nada ahí en las diálisis, porque ellos decían, si la dializamos puede que quede ahí y no salga. He visto muchas personas estar dializándose y haber quedado en una máquina. Y he hablado a muchas personas en ese lugar. Me he encontrado con personas que conocían de Dios. He hecho que fueran a la iglesia hablándoles del Señor. Y Dios me libró de todo eso. Empecé a mejorar, a caminar, a mover mis brazos, la vista se mejoró. En 2 días todo se normalizó en mí. Todo el mundo preguntaba, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió? Si ella estaba bien, y de repente estar así. Pero a la semana yo ya estaba acá en mi casa. Wow. Era algo que los médicos no podían creer. Y recuerdo que el médico me decía, ¿sabes qué, Gabriela? Tenés un Dios que hasta a mí me sorprende. Wow. Gloria a Dios. Hay algo, me decía él, en vos, que Dios te guarda. Y yo me acuerdo que él me decía, fíjate que vos tuviste tus hijos joven, y eso lo permitió Dios, me decía un médico, porque si hubiese querido tener hijos ahora, imagínate, yo en ese tiempo tenía 34 años cuando yo empecé a dializarme. No hubieses podido. Y entonces ese fue Dios, me decía él, y él continuamente me decía, yo veo cómo te manejas con Dios.
que crees en Dios, pero también deja que te hagamos lo que es un tratamiento. Que al principio te pusiste, digamos, reacia a lo que teníamos que hacer, pero es entendible, me decía él, porque nadie quiere pasar por lo que estás pasando o por situaciones así. Y de a poco Dios me fue sacando, Dios me fue mostrando su maravilla, su gloria, y hasta que llegó el momento de lo que era el trasplante. Me acuerdo que yo le decía a mi esposo, mira, si yo me voy a trasplantar, voy a arruinar la vida de una persona, porque el trasplante mío fue de una persona viva, no fue cadavérico, no fue de una persona que ya falleció. Hay dos clases de trasplante. Y entonces me acuerdo que estaba mi familia, mis padres y mis dos hermanos, esperándome en una reunión, que salgo de diálisis, y ellos me esperaban en la casa de mis padres para hablar del trasplante. Y yo recuerdo que le dije, yo no voy a arruinar la vida de ustedes para salvar la mía. Entonces el médico me explicó muy bien que no se arruinaba nada, porque si no, no lo haría. Bueno, ahí me hice también otras preguntas, porque yo creo que rehusaba a llegar a eso. Pues yo le decía, ¿es esta tu voluntad, la que vos querés para mí? Adiós. Y hasta que llegó el día en que hicieron la prueba de compatibilidad de toda mi familia, mis padres y mis hermanos. Los 4 podían donar un riñón. Teníamos el 75% de compatibilidad. Y el médico eligió el riñón que el mejor estuviera, digamos. La persona sana, nunca enferma, un peso estable, bueno de la persona, el riñón sano. Y el que tuvo que donar el riñón fue mi hermano. Él también tuvo que pasar por un proceso, porque recuerdo que él me decía, che, negra, estoy orando, me decía él, porque mi familia todos conocen de Dios. Y él me decía, estoy orando para ver si soy yo el que tengo que darte el riñón, que Dios me muestre que si soy yo te lo doy, me decía él. Y él un día me cuenta que él oró y le dijo, bueno, si soy yo, mostrame, le dijo a Dios. Y él se acuesta a dormir y él sueña que le están sacando el riñón en una operación para dármelo a mí. Y que dice que él sintió un dolor tan fuerte cuando se despertó, y que él dijo, yo sé que soy yo. Porque me imagino que para otra persona no debe ser fácil, que va a sacar un órgano vital de su cuerpo para dar a otro. Entonces ahí vemos también lo que es el amor de Dios, el amor de la familia. Recuerdo que había una chica que también se dializaba junto conmigo, que tenía, creo que 2 hermanos. Y al principio todos dijeron que sí, pero luego ya dijeron que no. Y esta chica no tenía posibilidades de que alguien le diera un riñón, porque sus hermanos dijeron que no. Y ella termina falleciendo. Entonces, si nos ponemos a pensar, yo
Yo me he puesto a pensar muchas veces y le he dicho al Señor, gracias Señor, por la familia, por mi hermano, por cada uno de ellos, porque me acompañaron siempre, me alentaron siempre. Yo recuerdo que a veces me despertaba, que yo le decía a mi esposo, ay, no quiero ir a las diálisis, porque estar en las diálisis 4 horas dentro de una máquina que tu sangre sale y entra, físicamente te perjudica también. Te ayuda, pero te perjudica, porque lo que es la máquina te come lo que es el calcio, las vitaminas, todo lo que hay en tu cuerpo lo chupa, lo saca. Me acuerdo que el médico de Córdoba me decía, Gabriela, a veces vas a sentir la muerte, porque es lo que se siente, me decía él. Él me decía, no sentí como que el cuerpo se te va, que vos lo querés retener, que el alma se te sale. Entonces yo decía, mire doctor, yo no siento eso. Yo recuerdo que yo, cuando iba a las diálisis, me ponía a escuchar prédica, me ponía a escuchar alabanza, a leer un libro, a que mi fe se levantara del lugar donde estaba. A pesar de que tenía que llegar, y a ese momento de lo que era el trasplante y pasar por ese lugar, había veces que yo llegaba al lugar de diálisis y yo decía, mi esposo me dejaba y se iba, y yo tenía que esperar para poder entrar. Yo decía, ¿y si este es el momento donde yo puedo salir corriendo y desaparecer por un día? Me acuerdo que los días martes, para mí, que era el primer día de la semana, eran devastador para mí, porque salía muy cansada, la presión arterial se bajaba. Un día mi tensión arterial llegó a 5, y ahí sí sentí que me moría. Y por la misericordia de Dios, la pudieron levantar a 9, 10. Y tantas cosas que uno tiene que pasar cuando está en lo que es diálisis, ver cosas. Hoy te vas a tu casa, saludás a los que están con vos y al otro día vas a regresar y ellos no regresan. Y te hace tantas preguntas a veces te preguntas, ¿y cuándo será que me va a tocar? ¿O me irá a tocar a mí? ¿O llegaré al trasplante? Entonces, cuando llegó el tiempo del trasplante, gracias a Dios, el trasplante salió con éxito. Muchos pacientes que una vez que le ponen el riñón tienen que pasar por diálisis nuevamente para reactivar, para que el riñón funcione. Yo no. Salí orinando de ese lugar. Llegué a mi habitación, tenía sondas, porque te meten sondas, pero el riñón no necesitó que lo ayuden para funcionar. Funcionó el 100% desde el momento que me lo colocaron hasta el día de hoy. Ya llevo 8 años con lo que es el trasplante. Gloria a Dios. Para la gloria de Dios. Y bueno, después del trasplante, le pregunté a Dios qué es lo que Él esperaba de mí. ¿Por qué el proceso? Y si me preguntan qué es lo que yo saqué de todo esto,
difícil, hay una palabra que dice, todas las cosas nos ayudan para bien. Y me ayudó a entender el amor que Dios tiene por mi vida. Mi esposo, en todo el proceso, él me decía esto: no siempre vas a estar así. Hay un mañana y vas a disfrutar a tus hijos. Mis hijos también pasaron lo suyo, mi esposo, toda la familia. Pero agradezco a Dios que ellos siempre estuvieron para alentarme. Y es muy importante la ayuda, el aliento, la fortaleza de la familia a una persona que está en tiempos de enfermedad. Wow, yo lo escuché muchas veces a tu testimonio. Bueno, los que están cerca me conocen, ustedes saben que hace 2 años fui diagnosticada con Parkinson, he pasado momentos difíciles, yo nunca había sido afectada en la salud, conocí el testimonio de Gabriela, ella me lo contó muchas veces, es más, he sido testigo de todo esto que Gabriela pasó, nos conocemos hace muchos años, pero uno siempre piensa que a uno no le va a pasar, que siempre le pasa a otro. Y Así es. Y qué Yo también lindo lo pensé. que tu testimonio en medio de mi propio proceso ha sido un aliento, una bendición, porque yo también estaba ahí, que no quería la medicación, ¿no? Y gracias a mi amiga Evelyn, a vos, que vos me decías, sí, dale una oportunidad a Dios que lo haga a su manera. Y ahí uno dice, ¿qué estoy aprendiendo de esto? Y discúlpenme todo que me emociono porque cuando uno pasa en la salud se da cuenta de muchas cosas que no se pueden hacer si no tenés el cuerpo sano. Exacto. Y la verdad que en esos momentos difíciles que yo no me podía levantar, había veces, porque como vos decís, cuando está afectado el sistema nervioso, uno no tiene control del cuerpo. Yo también me hacía las mismas preguntas que vos, y ahí nació esta semana de oración por sanidad. Por todos esos enfermos que por ahí la gente que está sana no te entiende, ¿viste? Porque a veces por ahí la familia dice, bueno, vamos a salir a la plaza y vos no tenés fuerzas, o no podés caminar, o no podés controlar tu cuerpo. En mi caso la gente me miraba por ahí porque no podía caminar También correctamente. Y uno se siente, o sea, hay un montón de cosas que pasan alrededor de eso, y dije, bueno, esto ayuda para bien, pero en esos momentos me acordé siempre de tu testimonio, Gabriela, y te agradezco tanto que te hayas aferrado de Dios en todo tu proceso, porque ese testimonio tuyo me sostuvo muchas veces cuando me sentía desanimada, me sentía mal. Y yo sé que tu testimonio en este mismo momento está siendo de mucha bendición para los que están escuchando y te están viendo a través de este video. Sé que es mucho más largo, que hay un montón de detalles, pero bueno, quería que por lo menos en este tiempo podíamos compartir esto tan hermoso que Dios hace, que a veces no es un milagro instantáneo, pero sí es un proceso en el que permanecemos, conocemos más a Dios, conocemos su misericordia, y Dios va haciendo milagros en el camino. Nos va poniendo, como dice Gabriela, los médicos, nos va poniendo, y no resistirse, ¿no? No resistirse a que Dios lo pueda hacer a su manera. Dios puede hacer un milagro instantáneo, o pasamos por un proceso y a veces no tenemos todas las respuestas. Me acuerdo que un pastor una vez dijo, yo haciéndome preguntas como vos, una vez dijo que no tenemos todas las respuestas de por qué pasa esto o aquello en nuestras vidas, pero podemos confiar en que Dios está en control de nuestras vidas. Así es. Dios está Así al que, control de todas amén. las cosas. De eso nunca duden, aunque venga la duda, porque la duda viene, pero rendirnos a Dios y decirle, haz como tú quieras hacerlo. Amén. Aceptarlo es lo importante.
Exacto. Bueno, y quería que para terminar ya este tiempo de oración, que le agradezco a todos los que están escuchando a través de Más Allá del Sol, de la red Alerta, a través del Zoom, o están viendo este video en YouTube, que si estás con una persona que está pasando una enfermedad, que te puedas acercar y ahora, Gabriela, si podés orar por todos los enfermos que están escuchando en este momento. Amén. Señor amado, venimos delante de ti en el nombre del Señor Jesucristo. Te pedimos por cada una de las personas que están a través de las redes sociales, Señor, por aquella persona que está enferma, que tu mano de misericordia, tu mano de amor, de sanidad, que tu voluntad, Señor, sea sobre esa persona, sobre ese cuerpo, Señor. Que tú seas acompañando en medio del proceso, que podamos ver tu amor, tu misericordia, tu favor a nuestras vidas. Señor, tú haces las cosas como tú quieres hacerlas, con milagro, a través de los médicos. Si quieres usar los médicos, úsalos, pero que tú siempre seas al lado de cada uno de ellos, acompañándole. Dale fuerza, Señor. Levántales en el momento, Señor, de la desesperación, en el momento de la duda, Señor, en el momento que ellos se sienten caer, que tu mano sea sosteniéndole, como dice tu palabra. En el nombre del Señor Jesús, Señor, que tú hagas lo que tengas que hacer en cada uno de esos cuerpos, Señor. Toda enfermedad, Señor, sea cancelada, Señor. Toda enfermedad que esté agobiando los cuerpos, Señor, sea quitada por tu poder, Señor, por esa sangre preciosa que tú derramaste en esa cruz. Tu palabra dice que somos sanos por tus llagas, Señor, y lo creemos en esta hora, Señor. Aquellos que están enfermos de cáncer, Señor, aquellos que están enfermos con diabetes, Señor, aquellos que están enfermos en sus huesos, Señor, en su mente, Señor, en su corazón, Señor, toda angustia, Señor, sea quitada en esta hora por tu poder y por tu amor. En el nombre del Señor Jesús, abre sus ojos, Señor, para que ellos puedan ver de que tú estás a su lado, que tú eres el que mueve, Señor, todas las cosas a su favor. En el momento, Señor, donde están solos, sean ellos sintiendo que tú estás, Señor, con ellos. En el nombre del Señor Jesús, yo los bendigo, Señor, y declaro, Señor, sobre sus vidas sanidad, bienestar, Señor. Tu palabra dice que tú tienes planes de bienestar, Señor, para nosotros. Que ese bienestar venga sobre sus cuerpos ahora, sobre sus vidas ahora, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Gabriela, ha sido una bendición enorme tenerte. Sé que estás haciendo en este momento de mucha bendición para muchos, así que te agradezco el habernos acompañado, te agradezco ser este testimonio tan importante también en mi vida. Gracias a ustedes. No es la última vez que nos vamos a encontrar por Zoom, ya te voy a enviar otras veces porque tenés muchos testimonios más de lo que Dios hace y así que es. Estaría lindo que lo compartamos con toda la gente. Bueno, te doy gracias por esto. Gabriela es mi amiga, mi hermana. La verdad que siento un cariño, amor por ella, por su familia. Son una bendición enorme. Igual nosotros, sí. Sabes que te amamos, te amo. Y como vos decís, es muy grande el aprecio que sentimos por tu familia. Y gracias a todos los que están del otro lado y que confíen en Dios, que se aferren a Dios, no importa el diagnóstico, no importa lo que suceda, ustedes aférrense a Dios. Y al momento que se sientan débiles, tienen que saber que Él está ahí para fortalecerlos. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Gracias a todos.